El viento helado cortaba el aire entre los pinos como cuchillas invisibles. El bosque de la Sierra Madre, en las profundidades del estado de Chihuahua, siempre había sido un lugar de misterios y silencios prolongados, donde hasta el más valiente de los hombres se sentía pequeño. Aquella tarde particular de otoño, cuando el cielo transitaba del azul claro a un gris casi metálico, el silencio fue quebrado por el roce de cuerdas contra la corteza rugosa de un roble centenario. Un Golden Retriever, con su pelaje otrora dorado ahora manchado de lodo y opaco por la negligencia, tembló cuando la última vuelta de la cuerda fue atada al tronco. Sus ojos ámbar, profundos como lagos de montaña, seguían los movimientos del hombre que, con gestos bruscos y mirada evasiva, daba un paso hacia atrás, contemplando su obra con la expresión de quien resuelve un problema inconveniente. «Lo siento, muchacho», murmuró el hombre, ajustando el sombrero sobre su frente sudada. «Ya no puedo costear tus medicinas. Es mejor así». El perro no ladró, no lloró, simplemente observó, con una dignidad que solo estos seres son capaces de mantener incluso en las más crueles circunstancias. El hombre lanzó una última mirada al animal, dio media vuelta y desapareció entre el laberinto de troncos y sombras, dejando solo el eco de sus pasos sobre hojas secas y ramitas. Las horas pasaron. El sol comenzó su lento descenso detrás de las montañas distantes, pintando el cielo con pinceladas de carmesí y oro. La temperatura bajó varios grados más. El Golden, ahora solo bajo el cielo inmenso, se acostó sobre la alfombra de hojas muertas, su respiración formando pequeñas nubes de vapor en el aire helado. El cansancio lo consumía por dentro, como una llama que se apaga sin combustible. Su condición ya debilitada, una enfermedad renal que se había manifestado meses atrás, ahora parecía más pesada sin la protección de un techo o la promesa de alimento. Cerró los ojos. El viento susurraba historias entre las ramas arriba, historias ancestrales sobre supervivencia y rendición, sobre la soledad inherente a todos los seres vivos. El crepúsculo dio paso a la noche. Las estrellas surgieron como lentejuelas plateadas sobre terciopelo negro. El bosque se adormeció en su propio ritmo, con sus crujidos, susurros de hojas y ocasionales llamados nocturnos de búho. El Golden permaneció inmóvil, dejándose mecer por el ritmo de la naturaleza que lo rodeaba, sintiendo el pulsar de la tierra bajo su cuerpo como un corazón gigante y ancestral. Fue entonces cuando, en la oscuridad más densa de la noche, un brillo inesperado rasgó las tinieblas. Una luz que se movía con propósito entre los troncos, avanzando en zigzag, iluminando brevemente musgos, raíces expuestas y hongos silvestres. Luego, el sonido de pasos, firmes pero cautelosos. Una figura emergió de la penumbra, un hombre alto, de hombros anchos, barba canosa bien recortada y ojos que parecían cargar el peso de muchas historias. Leobardo Mendoza, 58 años, guardián autoimpuesto de aquel pedazo de bosque, hacía su ronda nocturna habitual, una rutina que mantenía desde hacía más de 2 décadas cuando se retiró del mundo urbano en busca de silencio y propósito. La linterna en su mano iluminó al Golden. Leobardo se detuvo, sorprendido. Sus ojos, acostumbrados a identificar irregularidades en el paisaje familiar, inmediatamente captaron la cuerda, el nudo, la deliberación de aquel abandono. Se acercó con pasos medidos, agachándose a pocos metros del animal para no asustarlo. «¿Qué te hicieron, amigo?» Su voz era profunda, pero suave, con el timbre de quien raramente la usa para conversaciones. El Golden levantó ligeramente la cabeza, sus ojos encontrándose con los del hombre. No había miedo en esa mirada ni esperanza, solo una tranquila aceptación de lo que fuera a venir después. Leobardo notó el pelo enmarañado, las señales de delgadez bajo el pelaje grueso, la respiración superficial. Con movimientos lentos, se acercó más, permitiendo que el perro sintiera su olor, que se acostumbrara a su presencia. Entonces, con la misma calma, sacó una navaja del bolsillo de su chamarra y cortó la cuerda que ataba al animal al tronco. «Nadie merece terminar así, abandonado en medio de la nada», murmuró, más para sí mismo que para el perro. «Ven conmigo». La noche se está poniendo más fría. Con cuidado, como quien manipula algo precioso y frágil,
Leobardo envolvió al Golden con su propia bufanda y lo levantó en brazos. El animal no resistió. Su cuerpo estaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos. El hombre ajustó el peso en sus brazos e inició la caminata de regreso, sus pasos iluminados solo por la luna llena que ahora brillaba en el cielo como un faro plateado. Mientras avanzaba por el sendero familiar que lo llevaría de vuelta a su cabaña, Leobardo sintió algo despertar dentro de él, un sentimiento que no experimentaba hacía mucho tiempo, el deseo feroz de proteger a otro ser vivo. El Golden, por su parte, sintió el calor del cuerpo humano contra el suyo, un contraste bienvenido con el frío de la noche y el abandono reciente. Por primera vez en horas, se permitió relajarse completamente. El bosque alrededor parecía observarlos con curiosidad silenciosa, como si reconociera que algo significativo estaba sucediendo en aquella noche estrellada. Dos solitarios, cada uno marcado a su manera por el tiempo y las circunstancias, encontrándose en el momento exacto en que más se necesitaban el uno al otro. La cabaña de Leobardo surgió como una promesa de calor entre las sombras del bosque. Construida por sus propias manos 15 años atrás, era una estructura sólida de troncos superpuestos, con una chimenea de piedra que ahora exhalaba una fina columna de humo plateado contra el cielo nocturno. Pequeñas ventanas enmarcaban luces amarillentas. El sistema de energía solar que había instalado funcionaba lo suficientemente bien para mantener algunos puntos de iluminación durante la noche. Con un movimiento del hombro, Leobardo empujó la puerta de madera maciza y entró, el agradable calor del interior envolviéndolos inmediatamente. La sala principal era un estudio en simplicidad y funcionalidad. Muebles rústicos que él mismo había tallado, estanterías repletas de libros usados, una mesa de madera con 2 sillas y en el centro, una chimenea de piedra donde crepitaban troncos de pino, llenando el ambiente con su aroma resinoso. Con cuidado depositó al Golden sobre una alfombra de lana trenzada cerca del fuego. El animal parpadeó varias veces, ajustándose al cambio de temperatura e iluminación, sus ojos recorriendo el nuevo ambiente con curiosidad exhausta. No es un palacio, pero es cálido y seguro, comentó Leobardo mientras se dirigía a un armario de roble en la esquina de la sala. Regresó con un cuenco de agua fresca y otro con pequeños trozos de carne seca que mantenía como provisión. Colocó ambos cerca del hocico del perro, que olfateó con interés, pero no hizo intento de moverse. «Está bien», murmuró Leobardo sentándose en el suelo junto al animal. «Vamos con calma». Mojó la punta de sus dedos en el agua y los acercó a los labios resecos del Golden, que lamió dubitativamente. Repitió el proceso varias veces hasta que el perro comenzó a beber solo, aunque con movimientos lentos e intermitentes. Mientras observaba al animal, Leobardo recordó la soledad de los últimos años. No es que se arrepintiera de su elección de vivir alejado. Después de décadas como profesor universitario de biología en Monterrey, el ruido constante, la presión académica y la superficialidad de las relaciones lo habían agotado. El bosque de la Sierra Madre, con su silencio y sus ritmos naturales, le había ofrecido el refugio que su alma necesitaba. Pero había momentos, especialmente durante las largas noches de invierno, en que la ausencia de otra respiración además de la suya propia pesaba como un manto de plomo sobre sus hombros. Ahora, el suave jadeo del Golden llenaba la cabaña con una nueva presencia. «Tenemos que arreglarte», dijo, examinando con más atención el estado del animal. Leobardo había acumulado conocimientos considerables sobre hierbas medicinales y primeros auxilios a lo largo de sus años en el bosque. Se levantó y encendió más lámparas, iluminando mejor el ambiente. Luego reunió varios frascos de vidrio de un armario lateral, junto con algunos vendajes limpios y una palangana con agua tibia. Con paciencia y gentileza, comenzó a examinar al Golden. El animal no presentaba heridas externas graves, pero estaba claramente deshidratado y desnutrido. Las articulaciones parecían rígidas y el pelaje, además de sucio, estaba enmarañado en varios puntos. Más preocupante era cierta hinchazón en la región abdominal que, combinada con el aliento ligeramente urémico, confirmaba la sospecha de problemas renales. «Esto es lo que tu antiguo dueño no quiso tratar, ¿verdad?», murmuró, masajeando suavemente la espalda del perro.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con lo que tenemos aquí. En los armarios de su cocina rústica, Leobardo guardaba una colección impresionante de hierbas secas, raíces y tinturas que recolectaba y preparaba él mismo. Seleccionó uva ursi y diente de león, conocidos por sus beneficios para la función renal, además de un poco de manzanilla para calmar el sistema nervioso del animal. Preparó una infusión suave, dejó que se enfriara hasta una temperatura adecuada y con una jeringa sin aguja, administró pequeñas cantidades directamente en la boca del Golden, que aceptó el tratamiento con sorprendente docilidad. Después, con un paño húmedo y tibio, comenzó a limpiar cuidadosamente el pelo del animal, hablando en voz baja durante todo el proceso. No importaba lo que decía. Historias sobre el bosque, comentarios sobre el clima, observaciones sobre los libros en sus estanterías. Lo importante era el tono, el ritmo constante y tranquilizador que establecía una conexión entre ellos. «Vas a necesitar un nombre», reflexionó, mientras desenredaba un nudo particularmente difícil en la cola dorada. «No puedo simplemente llamarte perro para siempre». El Golden levantó ligeramente la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Leobardo. Por un instante, algo brilló en esos iris ámbar, un destello de reconocimiento quizás, o simplemente el reflejo de las llamas de la chimenea. «Eso es», sonrió Leobardo. «Te llamaré Fulgor, por ese brillo que aún vive dentro de ti, incluso después de todo». La noche avanzó, y Leobardo finalmente cedió al cansancio. Improvisó una cama para Fulgor con mantas extras y una almohada vieja, posicionándola cerca de la chimenea para asegurarse de que el animal permaneciera caliente. Antes de retirarse a su propia habitación, se agachó una última vez junto al perro. «Descansa ahora», dijo acariciando suavemente la cabeza de Fulgor. «Mañana comienza una nueva historia para nosotros dos». En la quietud de la cabaña, con el fuego crepitando y el viento susurrando contra las ventanas, hombre y perro finalmente encontraron el sueño. Afuera, el bosque continuaba su ciclo eterno, indiferente al pequeño drama de redención que se desarrollaba dentro de aquellas paredes de madera. Pero dentro de la cabaña, algo había cambiado fundamentalmente. Un espacio que antes albergaba solo soledad, ahora pulsaba con la promesa de compañía, de propósito compartido. La respiración de Fulgor, inicialmente irregular y superficial, gradualmente encontró un ritmo más profundo y constante. Leobardo, desde su habitación, escuchaba aquel sonido como una canción de cuna hace mucho olvidada. Por primera vez en muchos años, ambos durmieron sin el peso de la soledad presionando sus almas. La mañana llegó con dedos dorados de luz que se infiltraban por las rendijas de las cortinas artesanales. Leobardo abrió los ojos con la precisión de un reloj interno afinado por años de rutina. Por un instante, permaneció inmóvil en su cama, reorientándose como hacía todas las mañanas. Entonces, un sonido diferente alcanzó sus oídos. Una respiración que no era la suya, un leve movimiento proveniente de la sala principal. Fulgor. Se levantó con un nuevo sentido de urgencia. Se puso un suéter de lana grueso sobre el pijama y caminó descalzo hasta la sala. El Golden permanecía acostado donde lo había dejado la noche anterior, pero sus ojos estaban abiertos, atentos, siguiendo los movimientos de Leobardo con interés cauteloso. «Buenos días, Fulgor», saludó, arrodillándose junto al animal. «¿Cómo te sientes hoy?». Como respuesta, el perro intentó levantar la cabeza. El movimiento, aunque débil, era más firme que la noche anterior. Leobardo sonrió, sintiendo un calor extenderse por su pecho que nada tenía que ver con la chimenea recién alimentada. El día que siguió, estableció un nuevo ritmo en la cabaña. Leobardo preparó un café fuerte para sí mismo y una nueva infusión de hierbas para Fulgor, esta vez mezclada con un caldo ligero de pollo que mantenía congelado en pequeñas porciones para emergencias. Con paciencia, ayudó al perro a alimentarse, observando con satisfacción cómo, con cada cucharada administrada con la jeringa, los ojos ámbar parecían recuperar un poco más de su brillo natural. «Eres un luchador, ¿verdad?», comentó, mientras limpiaba suavemente el hocico del animal con un paño húmedo. Muchos habrían renunciado a esas alturas. Después del desayuno, Leobardo realizó sus tareas matutinas con una energía renovada. Reaprovisionó la pila de leña junto a la chimenea, verificó el sistema de paneles solares en el techo
alimentó a los pájaros en los comederos fuera de la ventana. Cada vez que pasaba por la sala, encontraba los ojos de Fulgor siguiéndolo, como si el perro estuviera estudiando su rutina, memorizando sus movimientos. Alrededor del mediodía, Leobardo preparó una pasta de hierbas a base de ortiga y árnica para aplicar en las articulaciones hinchadas del Golden. Se sentó en el suelo junto al animal y con movimientos suaves comenzó a masajear las patas y las rodillas, siempre conversando en un tono bajo y constante. «¿Sabías que vivo aquí desde hace 15 años?» contó mientras sus manos trabajaban con gentileza. Antes de eso enseñaba sobre plantas y ecosistemas a jóvenes que raramente miraban por la ventana para ver el mundo real. Irónico, ¿no? Hablábamos sobre la naturaleza entre cuatro paredes. Fulgor mantenía los ojos entrecerrados, aparentemente disfrutando tanto del masaje como del sonido de la voz humana. Un día me di cuenta que estaba hablando sobre la vida sin realmente vivirla, continuó Leobardo. Entonces, junté mis ahorros, compré este pedazo de tierra y construí este lugar. La gente pensó que estaba loco. Tal vez lo esté, pero nunca me he arrepentido. Mientras trabajaba en las articulaciones traseras, Leobardo notó algo que había escapado a su examen inicial: una pequeña etiqueta metálica prendida a un pedazo de collar de cuero que aún rodeaba el cuello del animal, casi completamente escondida por el pelo espeso. Apartó cuidadosamente el pelaje y leyó la inscripción grabada: Fulgor, finca la esperanza. Una sonrisa se extendió por el rostro arrugado del hombre. «Parece que adiviné tu nombre al primer intento», dijo rascando suavemente detrás de las orejas del Golden. «Fulgor de la esperanza, un nombre lleno de expectativa para alguien que fue dejado atrás». La tarde trajo una suave llovizna, el tipo de lluvia fina que parecía más suspendida en el aire que realmente cayendo. Leobardo aprovechó para tomar uno de los libros de su estantería, un volumen desgastado de poemas de Pablo Neruda, y sentarse en el sillón cerca de Fulgor. Con voz clara y pausada, comenzó a leer en voz alta, como si el perro pudiera apreciar las imágenes tejidas por las palabras del poeta chileno. Para su sorpresa, cuando llegó al poema La muerte de un perro, Fulgor emitió un pequeño gemido y movió la cabeza, como si estuviera reaccionando al contenido. Leobardo hizo una pausa, observando al animal con curiosidad. «¿No te gusta este?», preguntó, dando vuelta a la página. «Intentemos algo más alegre, entonces». Pasó a Oda a los pájaros, con sus imágenes vibrantes de vuelo y libertad. Esta vez, Fulgor mantuvo la cabeza erguida, sus ojos fijos en el rostro de Leobardo, aparentemente absorbiendo cada palabra, cada inflexión de su voz. Cuando el sol comenzó su descenso detrás de las montañas distantes, Leobardo preparó la cena para ambos. Para él, un guisado simple de verduras cultivadas en su pequeña huerta. Para Fulgor, otro caldo nutritivo, esta vez enriquecido con trozos suaves de pescado que había pescado en el arroyo cercano y congelado algunas semanas antes. Fue durante esta comida que sucedió. Fulgor, por primera vez, logró levantarse sobre sus patas, aún tembloroso, pero determinado. Dio 2 pasos vacilantes hacia Leobardo antes de que sus piernas cedieran, pero esos 2 pasos fueron una victoria monumental. Leobardo sintió un nudo formarse en su garganta. «Mira nada más», susurró, dejando su propio plato a un lado y acercándose para ayudar al perro a recomponerse. «No hay prisa, amigo. Tenemos todo el tiempo del mundo». Esa noche, mientras preparaba la cama improvisada de Fulgor, Leobardo tomó una decisión. En lugar de dejarlo solo en la sala, cargó al Golden con cuidado hasta su propia habitación, arreglando un espacio cómodo al lado de su cama. «Creo que ambos dormiremos mejor así», explicó, acariciando la cabeza del animal. «Siempre quise un ronquido extra para hacer compañía al mío». Fulgor respondió con un suave movimiento de cola, el primero desde que llegara a la cabaña. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Leobardo significaba todo. Era el primer lenguaje compartido entre ellos, el inicio de una comunicación que trascendía palabras. Cuando apagó la luz, Leobardo extendió la mano hacia abajo, dejándola colgar al lado de la cama. Después de un momento de vacilación, sintió el hocico húmedo de Fulgor tocarla suavemente, como un agradecimiento silencioso. «De nada», murmuró en la oscuridad, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años.
De nada, mi amigo. Afuera las estrellas centelleaban como testigos silenciosos de una conexión recién formada, una alianza entre dos sobrevivientes que comenzaban a reaprender el significado de confianza y compañía. Una semana pasó como el despliegue de una flor, lenta, deliberada, cada nuevo desarrollo una revelación en sí mismo. Leobardo mantuvo un diario meticuloso de la recuperación de Fulgor, anotando en un cuaderno de tapa desgastada cada pequeño progreso, cada señal de mejoría. Las infusiones de hierbas parecían estar surtiendo efecto. La hinchazón abdominal había disminuido considerablemente y el aliento del perro estaba más fresco, sugiriendo una mejora en la función renal. Más impresionante aún era la transformación física. El pelo, ahora completamente limpio y cepillado diariamente con un cepillo de cerdas suaves, había recuperado su tono dorado profundo, brillando como ámbar líquido cuando era tocado por los rayos del sol. Los ojos, antes opacos por la enfermedad y el abandono, ahora reflejaban una claridad e inteligencia que sorprendían a Leobardo cada mañana. En aquel día particular, un miércoles según el calendario que Leobardo aún mantenía colgado en la cocina, más por hábito que por necesidad, el hombre decidió que era hora de llevar a Fulgor afuera por primera vez. El tiempo había aclarado después de días de lluvias intermitentes, y un sol suave calentaba el claro donde se había construido la cabaña. «¿Qué te parece, Fulgor?», preguntó durante el desayuno, observando cómo el perro ahora comía solo de un cuenco en el suelo, aunque todavía con cierta lentitud. «¿Estás listo para sentir la tierra bajo tus patas otra vez?». Como si comprendiera perfectamente, Fulgor levantó la cabeza y emitió un pequeño ladrido, el primero desde su llegada. Leobardo rió, un sonido que raramente resonaba en aquella cabaña antes de la llegada del Golden. «Tomaré eso como un sí entusiasta». Después de la comida, Leobardo se puso una chamarra de lana sobre los hombros y abrió la puerta principal. La luz del sol entró en cascada, creando una alfombra dorada sobre el piso de madera. Fulgor se acercó dubitativamente, los ojos entrecerrados contra la claridad súbita, el hocico olfateando el aire cargado con los aromas del bosque. «Ve a tu propio ritmo», animó Leobardo dando un paso afuera y esperando. Fulgor se detuvo en el umbral como evaluando la situación. Entonces, con deliberación cuidadosa, dio un paso adelante, luego otro, hasta que sus 4 patas estaban firmemente plantadas en el porche de madera de la cabaña. El viento suave agitó su pelo, trayendo consigo una sinfonía de aromas, pinos, tierra húmeda, flores silvestres, el rastro distante de un venado que había pasado horas antes. Leobardo observó fascinado cómo el Golden parecía absorber el mundo a su alrededor, sus fosas nasales dilatándose, orejas moviéndose para captar cada sonido. Era como ver a alguien regresar de un largo exilio, redescubriendo sensaciones largo tiempo olvidadas. Con pasos lentos, Fulgor exploró el porche, luego bajó cautelosamente los 3 escalones que llevaban al patio con césped. Leobardo siguió a una pequeña distancia, dejando que el animal estableciera su propio ritmo y límites. Juntos rodearon la cabaña, Fulgor ocasionalmente deteniéndose para olfatear una flor silvestre u observar el vuelo de un pájaro entre los árboles. Cuando llegaron a la parte trasera de la propiedad, donde Leobardo mantenía una pequeña huerta cercada, el hombre se sentó en un banco rústico de madera, observando cómo Fulgor investigaba cada nuevo detalle con creciente confianza. Era como si cada paso que daba el perro fortaleciera no solo sus músculos, sino también su espíritu. «Mírate nada más», murmuró Leobardo más para sí mismo que para el animal. «Hace una semana apenas podías levantar la cabeza». Fue entonces cuando Fulgor hizo algo que tomó a Leobardo completamente desprevenido. Alejándose un poco, el Golden encontró un espacio abierto en el césped. Se sentó, luego se acostó de lado, rodando con la espalda contra la alfombra verde de hierba fresca. Sus ojos estaban cerrados, hocico ligeramente elevado hacia el cielo, como si saboreara cada sensación. El sol en su pelaje, la tierra bajo su cuerpo, el viento suave acariciando sus orejas. Leobardo sintió una emoción tan intensa que tuvo que desviar la mirada por un momento. Era alegría pura, sin complicaciones, el tipo de alegría que solo criaturas que han conocido el sufrimiento pueden manifestar con tal abandono.
El contraste entre el Fulgor de ahora y el perro atado al árbol, resignado a la muerte, era tan dramático que parecía casi imposible creer que fueran el mismo ser. «Me estás enseñando algo, ¿verdad?», dijo Leobardo suavemente, cuando logró recuperar su voz. «Sobre resiliencia, sobre comenzar de nuevo». Como respondiendo, Fulgor rodó de vuelta a sus patas, se sacudió vigorosamente y lanzó a Leobardo una mirada que solo podría describirse como alegre. Entonces, con una energía que sorprendió a ambos, dio algunos pasos más rápidos, casi una carrera corta, antes de detenerse, jadeante pero visiblemente satisfecho consigo mismo. La mañana se transformó en tarde, mientras hombre y perro compartían este primer día bajo el cielo abierto. Leobardo mostró a Fulgor los límites de su propiedad, el pequeño arroyo que corría por el borde este, los árboles frutales que había plantado años atrás y que ahora ofrecían manzanas, peras y nueces en sus respectivas temporadas. En determinado momento, se sentaron lado a lado en la orilla del arroyo, observando el agua cristalina danzar sobre piedras pulidas. Leobardo lanzó una mirada lateral a su compañero, notando cómo la luz filtrada a través de las hojas de los árboles creaba patrones dorados sobre su pelaje. «¿Sabes, Fulgor?», dijo pensativamente. «Hace años que vengo aquí solo. Vivo aquí desde hace 15 años. Observo esta agua corriendo, estos árboles creciendo, las estaciones cambiando. Siempre creí que la soledad era el precio necesario por la paz que encontré». Fulgor giró la cabeza, sus ojos fijos en el rostro de Leobardo, con esa atención completa que solo los perros parecen capaces de ofrecer. «Pero tú me haces pensar que tal vez estaba equivocado», continuó el hombre, extendiendo la mano para acariciar las orejas suaves del Golden. «Tal vez la verdadera paz no está en estar solo, sino en encontrar la compañía correcta, alguien que respete el silencio tanto como tú». Un pez saltó en el arroyo, creando círculos concéntricos en la superficie del agua. Fulgor observó el fenómeno con interés. Luego volvió su atención a Leobardo, como si comprendiera cada palabra. El sol comenzaba su descenso en el horizonte cuando decidieron regresar a la cabaña. Fulgor, aunque visiblemente cansado, mantenía la cabeza erguida, su paso más firme y confiado que cuando salieron horas antes. Leobardo notó que, aunque aún estaban a varios metros de la puerta, el perro ya había acelerado ligeramente su paso, como si reconociera el camino a casa. Casa. La palabra resonó en la mente de Leobardo con una nueva resonancia. Durante 15 años, la cabaña había sido su refugio, su escondite. Ahora, observando a Fulgor subir cuidadosamente los escalones del porche, esperando pacientemente a que abriera la puerta, Leobardo se dio cuenta de que la cabaña finalmente se había transformado en algo más, un hogar compartido. Esa noche, después de una comida reconfortante, Leobardo no necesitó cargar a Fulgor hasta la habitación. El Golden caminó por su cuenta, aún con cierta lentitud, pero con claro propósito, siguiendo a Leobardo por el pasillo hasta el dormitorio, donde se acomodó en su cama improvisada con un suspiro de contento. «Dulces sueños, mi amigo», susurró Leobardo, apagando la lámpara y sumergiéndose en la oscuridad reconfortante de la noche compartida. El paso de las semanas transformó la rutina de Leobardo. Donde antes existía una monotonía solitaria, ahora florecía un ritmo compartido, una danza de dos almas que se habían encontrado cuando menos lo esperaban. Cada mañana, Fulgor despertaba un poco más fuerte. Sus pasos, antes indecisos, ahora recorrían la cabaña con creciente seguridad. Su pelaje había recuperado por completo el brillo dorado que le daba nombre, resplandeciendo bajo el sol como monedas recién acuñadas. Y sus ojos, esos estanques de ámbar líquido, ahora refulgían con vida e inteligencia, siguiendo cada movimiento de Leobardo con devoción silenciosa. Aquella mañana particular, mientras compartían el desayuno, café negro y pan casero para Leobardo, alimento especial preparado con hierbas medicinales para Fulgor, un ruido inesperado rompió la tranquilidad de su rutina. Un motor, el inconfundible sonido de un vehículo acercándose por el sendero poco transitado que conducía a la cabaña. Leobardo frunció el ceño. Rara vez recibía visitas y nunca sin aviso previo. Los pocos amigos que mantenía de su vida anterior sabían respetar su necesidad de soledad,
contactándole primero a través de la anticuada radio que conservaba para emergencias. Los lugareños del pueblo más cercano, a unos 15 kilómetros de distancia, también mantenían una respetuosa distancia, considerándolo una especie de figura mítica, el profesor que abandonó la civilización para vivir entre los árboles. Fulgor se tensó, sus orejas erectas captando el sonido invasivo. Lanzó una mirada interrogante a Leobardo, quien se levantó lentamente de la mesa. «Tranquilo», murmuró, aunque él mismo sentía cierta inquietud. «Veamos quién nos visita tan temprano». Se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina para observar el exterior. Una camioneta negra de doble cabina se detenía frente a la cabaña, levantando una pequeña nube de polvo. 3 hombres descendieron del vehículo. 2 jóvenes con sombreros vaqueros y un hombre mayor de complexión robusta y expresión severa. Vestían como rancheros prósperos, con botas de piel fina y camisas impecables, incongruentes con el entorno rústico. Leobardo sintió que Fulgor se acercaba a su lado, presionando suavemente su costado contra su pierna. El Golden emitió un gruñido bajo, casi imperceptible, pero cargado de significado. Reconocimiento. Advertencia. Con un escalofrío repentino, Leobardo comprendió. Estos hombres no eran visitantes casuales. Tenían un propósito, y ese propósito estaba relacionado con el perro que ahora temblaba ligeramente junto a él. «Quédate aquí», le dijo a Fulgor acariciando brevemente su cabeza antes de dirigirse a la puerta. Respiró profundamente, compuso su expresión en una máscara de cortesía distante y abrió la puerta antes de que los visitantes tuvieran oportunidad de llamar. «Buenos días», saludó con voz neutra, bloqueando la entrada con su cuerpo. «¿En qué puedo ayudarles?» El hombre mayor dio un paso adelante, quitándose las gafas de sol con un gesto estudiado. Sus ojos, del color del pedernal, recorrieron a Leobardo de arriba a abajo, evaluando. «Buenos días, profesor Mendoza», respondió, su voz teñida con un acento del norte. «Soy Humberto Castillo, propietario de Finca La Esperanza. Estos son mis hijos, Javier y Raúl». Los jóvenes asintieron secamente, sus miradas escudriñando el interior de la cabaña por encima del hombro de Leobardo. «Estamos buscando algo que nos pertenece», continuó Castillo, su tono falsamente casual. «Un perro, un Golden Retriever para ser precisos. Valioso, de pedigrí. Se extravió hace unas semanas durante una tormenta. Hemos seguido su rastro hasta esta zona». Leobardo mantuvo su expresión impasible, aunque sentía que su corazón aceleraba su ritmo. Detrás de él, escuchó el suave jadeo de Fulgor, quien se había acercado silenciosamente a la puerta, permaneciendo en las sombras. «Un perro perdido en el bosque tiene pocas posibilidades de sobrevivir», respondió cuidadosamente. «Hay coyotes, la escasez de alimentos, el clima». Sí, interrumpió Castillo con un gesto impaciente. «Sin embargo, tenemos razones para creer que alguien lo encontró. Y ese alguien podría ser usted, profesor. Los habitantes del pueblo hablan. Dicen que lo han visto con un perro dorado últimamente, un perro que no tenía antes. Uno de los jóvenes, Raúl, si Leobardo recordaba correctamente, dio un paso al costado, intentando ver mejor el interior de la cabaña. En ese preciso momento, como si hubiera sido convocado por la tensión en el aire, Fulgor emergió de las sombras, colocándose junto a Leobardo. No ladró, ni gruñó. Simplemente se plantó allí, firme, sus ojos fijos en los visitantes con una mirada que parecía desafiarlos a reclamar lo que una vez habían desechado. El silencio que siguió fue espeso, cargado de significados no dichos. Finalmente, Castillo sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «Ahí está», dijo suavemente. «Fulgor, nuestro campeón. Veo que se ha recuperado bien bajo su cuidado, profesor». Leobardo sintió que su estómago se contraía. Había esperado negaciones, mentiras sobre cómo habían perdido al perro durante una tormenta. No esta admisión casual, casi orgullosa, como si recuperar lo que habían abandonado fuera su derecho incuestionable. «¿Recuperado?», repitió sin molestarse ya en ocultar su disgusto. «Lo encontré atado a un árbol, abandonado, muriendo, con una enfermedad renal que alguien decidió no tratar». Por un instante, un destello de vergüenza cruzó el rostro de Castillo, rápidamente reemplazado por indignación. «Mire, profesor», su tono se endureció. «No sé qué cree que pasó,
Pero ese perro es propiedad legal de Finca La Esperanza. Su pedigrí vale más que esta cabaña suya. Desarrolló una enfermedad costosa de tratar, sí, y uno de nuestros peones tomó una decisión estúpida. Ha sido despedido, por cierto. Pero Fulgor sigue siendo nuestro, y hemos venido a recuperarlo. ¿Para qué?, preguntó Leobardo. ¿Para dejarlo morir en otro rincón del bosque cuando vuelva a enfermar? Castillo se tensó visiblemente. A su lado, los dos jóvenes intercambiaron miradas, incómodos. «Eso no es asunto suyo», respondió finalmente. «El perro viene con nosotros. Ahora». Dio un paso adelante, como para entrar en la cabaña, pero se detuvo abruptamente. Fulgor había adoptado una postura diferente. Cabeza baja, patas separadas, pelo del lomo ligeramente erizado. No era agresividad, sino determinación. La postura de quien ha encontrado su lugar en el mundo y no está dispuesto a abandonarlo sin luchar. Leobardo apoyó suavemente su mano en la cabeza del Golden, un gesto tanto de confort como de solidaridad. «No», dijo simplemente. «Fulgor se queda conmigo». Los ojos de Castillo se estrecharon peligrosamente. «No lo entiende». Su voz descendió a un susurro amenazante. «No le estoy pidiendo permiso. Ese perro es mío legalmente. Si insiste en interponerse, tendré que tomar medidas más formales. Tengo influencias en este estado, profesor, más de las que imagina». Leobardo se irguió en toda su estatura, su rostro sereno pero firme. «Si cree que me asustan sus amenazas, señor Castillo, entonces quien no entiende es usted», respondió con calma. «Llevo 15 años viviendo según mis propios términos. No es que no tenga nada que perder, es que ya he ganado todo lo que realmente importa». Una tensión palpable flotaba en el aire entre ellos, como electricidad antes de una tormenta. Finalmente, Castillo retrocedió un paso, una sonrisa fría curvando sus labios. «Bien», dijo, colocándose nuevamente las gafas de sol. «Haremos esto por las vías legales entonces. No será la última vez que nos vea, profesor. Vámonos, muchachos». Se dio la vuelta abruptamente, seguido por sus hijos, y regresaron a la camioneta. El motor rugió con fuerza innecesaria antes de que el vehículo diera la vuelta y desapareciera por el sendero, dejando tras de sí una nube de polvo y una promesa tácita de problemas futuros. Solo cuando el sonido del motor se desvaneció en la distancia, Leobardo se permitió relajarse. Se agachó junto a Fulgor, examinando su rostro canino como si buscara respuestas. «Así que eres un perro de pedigrí», murmuró rascando gentilmente detrás de las orejas del Golden. «Un campeón según tu antiguo dueño, pero eso no importa, ¿verdad? Lo que importa es quién eres ahora y lo que somos juntos». Fulgor respondió presionando su cabeza contra la mano de Leobardo, sus ojos comunicando lo que las palabras nunca podrían: gratitud, lealtad, pertenencia. Esa noche, mientras la luna ascendía sobre las montañas bañando el bosque en plata etérea, Leobardo permaneció despierto más tiempo del habitual. Sentado en su mecedora junto a la ventana, con Fulgor acurrucado a sus pies, contemplaba las estrellas y reflexionaba sobre los giros inesperados que puede dar la vida, cómo un acto de compasión puede convertirse en una batalla por lo correcto, cómo un encuentro fortuito puede transformarse en un propósito. «No te preocupes», susurró al Golden, quien levantó la cabeza al sonido de su voz. «No dejaré que te lleven. De alguna manera, encontraremos la forma de seguir juntos». Fulgor respondió con un suave suspiro, como si comprendiera perfectamente las palabras y la promesa que contenían. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, llevando consigo los sonidos nocturnos del bosque, el ulular de un búho, el crujir de ramas, el murmullo distante del arroyo. La vida había sido sencilla antes de Fulgor, tranquila, predecible. Ahora estaba llena de incertidumbre y posible conflicto, pero también estaba llena de algo que Leobardo había olvidado: propósito, conexión. Y por primera vez en muchos años, el viejo profesor sintió que estaba exactamente donde debía estar, luchando exactamente por lo que merecía ser defendido. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma vigilante. Leobardo mantuvo sus rutinas habituales: cuidar el huerto, recolectar hierbas medicinales, leer junto al fuego por las tardes, pero ahora cada actividad estaba teñida por una nueva conciencia. Cada sonido distante del bosque, cada rama que crujía bajo el peso de un animal salvaje,
Cada sombra inusual entre los árboles le hacía levantar la cabeza, atento a posibles intrusos. Fulgor también parecía sentir la tensión en el aire. Aunque continuaba mejorando físicamente, corría con creciente vigor durante sus paseos matutinos, su apetito había aumentado considerablemente y su pelaje brillaba con salud renovada. El Golden mostraba una nueva vigilancia. A menudo se detenía durante sus exploraciones para olfatear el aire o escuchar atentamente, como si esperara el regreso de aquellos que habían venido a reclamarlo. Una semana después de la visita no deseada, Leobardo tomó la decisión de bajar al pueblo. Normalmente espaciaba estas excursiones lo más posible, prefiriendo la soledad del bosque a la curiosidad bien intencionada, pero agotadora de los lugareños. Sin embargo, necesitaba información y quizás también aliados. «Hoy tengo que dejarte solo unas horas», le explicó a Fulgor durante el desayuno. «Voy a San Miguel a comprar provisiones y a averiguar algunas cosas sobre tus antiguos dueños». El perro lo miró con lo que Leobardo interpretó como preocupación, emitiendo un suave gemido. «Estarás seguro aquí», aseguró, acariciando su cabeza. «Cerraré bien la cabaña. Regresaré antes del atardecer, lo prometo». Después de asegurarse de que Fulgor tuviera agua fresca y comida suficiente, Leobardo cerró cuidadosamente todas las ventanas y puertas. Su viejo jeep, guardado bajo una lona protectora en un pequeño cobertizo lateral, arrancó al segundo intento, el motor protestando brevemente antes de establecer su ritmo familiar. Mientras conducía por el sinuoso camino forestal que descendía hacia el valle, Leobardo repasaba mentalmente lo que sabía sobre Finca La Esperanza. Era uno de los ranchos más grandes de la región, propiedad de la familia Castillo desde generaciones. Se rumoreaba que su riqueza provenía originalmente de actividades cuestionables durante tiempos turbulentos, pero ahora operaban principalmente como criadores de ganado fino y, aparentemente, también de perros de pedigrí. San Miguel de la Sierra se materializó gradualmente entre la neblina matutina. Un pequeño pueblo de casas encaladas con tejas rojas, calles empedradas y una plaza central dominada por una iglesia colonial de piedra. A pesar de su tamaño modesto, era el centro neurálgico del comercio local, donde rancheros, agricultores y artesanos de los alrededores convergían para intercambiar bienes y noticias. Leobardo estacionó frente a la tienda de abarrotes de Doña Carmela, un establecimiento que servía tanto como fuente de provisiones como centro informal de información. La campanilla sobre la puerta anunció su entrada, atrayendo la inmediata atención de la propietaria, una mujer menuda de unos 60 años, con ojos vivaces que parecían no perderse detalle alguno. «¡Profesor Mendoza!», exclamó, abandonando a la cliente que atendía para aproximarse a él. «¡Qué sorpresa! Hace más de un mes que no bajaba. Ya pensábamos organizar una expedición de rescate». Leobardo sonrió, acostumbrado a la exuberancia de Doña Carmela y su peculiar sentido del humor. «Los ermitaños tenemos nuestros propios ritmos, Doña Carmela», respondió aceptando el abrazo que la mujer le ofrecía. «Pero sigo vivo, como puede ver. Y con compañía nueva, según dicen», comentó ella con una mirada astuta, bajando ligeramente la voz. «Un perro dorado, ¿no es así? Muy fino por lo que cuentan, de esos que ganan concursos». Leobardo no se sorprendió. En un pueblo pequeño como San Miguel, las noticias viajaban más rápido que la luz. «Así es», confirmó viendo poco sentido en negar lo evidente. «Lo encontré abandonado en el bosque. Alguien lo dejó atado a un árbol para que muriera». Doña Carmela chasqueó la lengua, indignada. «¡Qué barbaridad! Hay gente sin corazón en este mundo, profesor». «Lo encontré justo a tiempo», continuó Leobardo observando atentamente las reacciones de la mujer. «Estaba muy enfermo. Todavía se está recuperando». «¿Y tiene dueño?», preguntó ella curiosa. «Un animal así debe tener a alguien buscándolo». Leobardo dudó un momento, considerando cuánto revelar. Finalmente, decidió que la honestidad era su mejor estrategia. «Sus antiguos dueños aparecieron hace unos días», admitió. «Finca La Esperanza, el señor Castillo y sus hijos». El cambio en la expresión de Doña Carmela fue sutil pero revelador. Una sombra cruzó su rostro y su postura se tensó ligeramente. «Ah, los Castillo», murmuró mirando brevemente a su alrededor como para asegurarse de que nadie más escuchaba. «Gente poderosa, profesor.
No son conocidos por aceptar un no como respuesta. ¿Qué sabe de ellos? Presionó Leobardo suavemente. Cualquier información podría serme útil. La mujer pareció debatirse internamente antes de hacer un gesto hacia la trastienda. Venga, profesor, le prepararé un café mientras reúno sus provisiones habituales. Podemos hablar con más privacidad. En la pequeña oficina que servía como almacén y espacio personal de doña Carmela, Leobardo escuchó atentamente lo que la mujer tenía para compartir. Los Castillo eran efectivamente una de las familias más influyentes de la región. Humberto, el patriarca, había expandido considerablemente la fortuna familiar, diversificando desde la ganadería tradicional hacia inversiones inmobiliarias y, en los últimos años, la cría de animales de pedigrí. Tienen conexiones en todos lados, explicó doña Carmela, sirviendo café de una cafetera antigua. El juez municipal es compadre suyo. El presidente del ayuntamiento le debe favores. Incluso dicen que tiene amigos en el gobierno estatal. ¿Y qué opinión tiene la gente de ellos?, inquirió Leobardo. Doña Carmela consideró la pregunta, soplando suavemente su café caliente. Los respetan, dijo finalmente. O al menos fingen hacerlo. Les temen, más bien. Son generosos cuando les conviene. Donan para las fiestas patronales. Ayudan cuando hay desastres naturales. Pero también son conocidos por su determinación. No dejan que nada ni nadie se interponga en sus deseos. ¿Y sus hijos? Javier, el mayor, es el cerebro. Estudió administración en el extranjero. Muy educado, muy fino. Raúl es diferente. Tiene el temperamento del abuelo, según dicen. Impulsivo, con mal genio. Leobardo asimiló la información, conectando puntos, evaluando sus opciones. Doña Carmela lo observaba con preocupación genuina. ¿Qué piensa hacer, profesor? Si vinieron a reclamar el perro, no se detendrán fácilmente. No lo sé todavía, admitió Leobardo, pero no puedo simplemente entregarlo. No después de ver cómo lo abandonaron, cómo lo dejaron para que muriera solo. Y Fulgor tampoco quiere volver con ellos. Debería haberlo visto cuando aparecieron. Estaba claro que los reconocía, y no con alegría precisamente. La mujer asintió comprensivamente, pero su expresión seguía siendo preocupada. Los animales saben, profesor, sienten quien los quiere de verdad. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero tenga cuidado, los Castillo no son gente que acepte la derrota con gracia. Si deciden que quieren algo, usarán todos los medios a su disposición para conseguirlo. Después de completar sus compras y obtener algunas medicinas veterinarias en la pequeña farmacia del pueblo, Leobardo hizo una última parada antes de regresar a la montaña. El despacho de Martín Salgado, el único abogado de San Miguel, se encontraba en una casa colonial restaurada junto a la plaza principal. Martín había sido colega de Leobardo en la universidad antes de cambiar la enseñanza por la práctica legal, y mantenían una amistad distante pero cordial. La secretaria lo hizo pasar inmediatamente al reconocerlo. Martín, un hombre de unos 50 años con lentes de montura gruesa y una incipiente calvicie, se levantó para recibirlo con genuina sorpresa. «Leobardo, qué milagro verte en el mundo civilizado», bromeó estrechando su mano. «¿A qué debemos el honor? ¿Finalmente decidiste vender tu cabaña y mudarte a una residencia para académicos jubilados?» Leobardo sonrió, pero rápidamente su expresión se tornó seria. «Necesito consejo legal, Martín, y tal vez representación». Durante la siguiente hora, Leobardo relató detalladamente toda la historia: el descubrimiento de Fulgor abandonado, su lenta recuperación, la visita de los Castillo y sus amenazas veladas. Martín escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, su rostro profesionalmente neutral. Cuando Leobardo terminó, el abogado se quitó los lentes y los limpió meticulosamente con un pañuelo, un hábito que su amigo recordaba de sus días universitarios. Era su manera de ganar tiempo mientras ordenaba sus pensamientos. «Legalmente es complicado», dijo finalmente. «Si pueden probar que el perro les pertenece, que tiene su microchip o registros oficiales a su nombre, tienen un caso sólido. El abandono es difícil de probar sin testigos o evidencia física. Y si consigo un veterinario que certifique el estado en que lo encontré, la negligencia es evidente». «Ayudaría», asintió Martín.
Pero los Castillo podrían alegar que un empleado actuó por cuenta propia, contra sus órdenes, y tienen los recursos para contratar a los mejores abogados del Estado. Leobardo sintió un peso instalarse en su estómago. Había esperado una evaluación más optimista. Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Rendirme? ¿Entregarles a Fulgor para que lo maltraten de nuevo o peor? Martín se inclinó hacia adelante, su mirada intensificándose. No he dicho eso. Solo quiero que entiendas a qué te enfrentas. Hizo una pausa significativa. Pero hay otra opción que podríamos explorar. Una que podría cambiar completamente el panorama legal. Te escucho. Adopción legal, explicó Martín. Si registras oficialmente a Fulgor como tuyo, presentando pruebas de que lo encontraste abandonado, en estado crítico, y has invertido en su recuperación, crearíamos un contrapeso legal importante. ¿Funcionaría? No es garantía absoluta, pero complicaría significativamente cualquier reclamo de los Castillo, especialmente si conseguimos apoyo de alguna organización de protección animal. El maltrato y abandono de mascotas es un tema cada vez más sensible socialmente. Por primera vez desde que comenzó esta situación, Leobardo sintió un destello de esperanza concreta. No era una solución perfecta, pero al menos era un camino a seguir. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Martín sonrió, volviendo a colocarse los lentes. Para empezar, documentación detallada. Fotos de cuando lo encontraste, un diario de su recuperación, recibos de alimentos y medicinas. Luego, un examen veterinario completo que establezca su estado actual y confirme los signos de negligencia previa. Y si tiene algún tipo de identificación que lo vincule a los Castillo, necesitamos saber exactamente qué dice. Leobardo asintió, su mente ya organizando los pasos necesarios. También necesitaremos testigos, continuó Martín. Alguien que pueda corroborar el estado en que lo encontraste o que haya visto tu dedicación a su recuperación. Mi único testigo es el bosque mismo, admitió Leobardo. Vivo solo, Martín. Es la naturaleza de un ermitaño. Entonces crearemos nuestro caso con lo que tenemos, respondió el abogado con determinación. No será fácil enfrentarse a los Castillo, pero tampoco es imposible. Y francamente, Leobardo, siempre he disfrutado de un buen desafío. Cuando Leobardo finalmente regresó a su cabaña, el sol comenzaba a descender tras las montañas, bañando el bosque en tonalidades cobrizas. Aparcó el jeep y se apresuró hacia la puerta, ansioso por reunirse con Fulgor después de la separación más larga desde su encuentro. Al abrir la puerta, fue recibido por un torbellino de energía dorada. Fulgor saltó a su encuentro, ladrando alegremente, su cola agitándose como un metrónomo desbocado. Era la bienvenida más efusiva que el Golden le había ofrecido hasta ahora, como si comprendiera la importancia del día y las decisiones tomadas. Leobardo se arrodilló, abrazando al perro, enterrando su rostro en el pelaje suave y cálido. «Ya está decidido, amigo», murmuró. «Vamos a luchar, juntos, y que vengan todos los Castillo del mundo si quieren». Esa noche, sentados en el porche bajo un cielo tachonado de estrellas, Leobardo contempló el perfil noble de Fulgor recortado contra la luz plateada de la luna. En apenas unas semanas, aquel perro abandonado, aquel ser dejado a su suerte, se había convertido en el centro de su existencia. Le había devuelto algo que ni siquiera sabía que había perdido: la capacidad de conectar, de proteger, de luchar por algo más grande que su propia soledad. «Mañana comenzamos con nuestra estrategia», le dijo, aunque sabía que el perro no comprendía las palabras específicas. «Documentación, revisión veterinaria, registro oficial. Es nuestra batalla, Fulgor, y vamos a ganarla». El Golden apoyó su cabeza sobre la rodilla de Leobardo, emitiendo un suspiro profundo de contentamiento. En sus ojos ámbar brillaba algo poderoso: confianza absoluta, fe inquebrantable en el hombre que lo había salvado una vez y que, sin duda, lo salvaría de nuevo. El cambio de estación llegó rápidamente, transformando el bosque con su toque inevitable. Las mañanas amanecían cubiertas por una fina capa de escarcha. La respiración se condensaba en el aire frío, y las hojas de los robles y álamos se tornaban en espectaculares tonalidades de oro, rojo y ámbar antes de desprenderse para formar alfombras crujientes en el suelo del bosque. Durante las semanas siguientes a su visita al pueblo,
Leobardo implementó meticulosamente el plan trazado con Martín. Una veterinaria de un pueblo vecino, la doctora Elena Vázquez, más dispuesta a desafiar la influencia de los Castillo por venir de fuera, había examinado exhaustivamente a Fulgor, documentando tanto las secuelas de su abandono como su asombrosa recuperación. El informe destacaba sin ambigüedades los signos de negligencia previa y el excelente cuidado actual. Con este documento como piedra angular, Martín había iniciado el proceso legal de adopción, presentando además una denuncia formal por maltrato animal contra la finca La Esperanza. Como era de esperarse, los Castillo respondieron con rapidez, contratando a un prestigioso bufete de abogados de la capital estatal y negando categóricamente todas las acusaciones. Así comenzó una batalla legal que pronto captó la atención más allá de San Miguel. Un periódico regional publicó un artículo sobre el profesor y el perro abandonado contra el imperio ganadero, y una organización defensora de los derechos animales se ofreció a apoyar el caso jurídica y financieramente. Lo que había comenzado como un acto personal de compasión se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia contra el abuso de poder. Aquella mañana de noviembre, mientras Leobardo leía junto a la ventana con Fulgor plácidamente dormido a sus pies, el teléfono satelital, un lujo que raramente utilizaba, sonó con la estridencia de lo inusual. Era Martín. «Los Castillo quieren negociar», anunció sin preámbulos. «Su abogado me contactó esta mañana. Proponen una reunión en terreno neutral». Leobardo sintió un nudo de aprensión formarse en su estómago. «¿Qué crees que buscan?», preguntó acariciando distraídamente la cabeza de Fulgor, quien había despertado al escuchar la voz tensa de su dueño. «Difícil saberlo con certeza», respondió Martín. «Podrían estar genuinamente interesados en resolver esto sin más exposición pública negativa, o podría ser una táctica para evaluar nuestra determinación, buscar debilidades. ¿Cuál es tu consejo? Escuchemos lo que tienen que ofrecer. No perdemos nada, pero no vayas solo y definitivamente no lleves a Fulgor. Yo estaré contigo, por supuesto». Acordaron encontrarse en la pequeña cafetería junto a la plaza principal de San Miguel, un local frecuentado principalmente por turistas ocasionales y, por tanto, suficientemente neutral para ambas partes. Leobardo pasó el resto del día inquieto, alternando entre momentos de resolución férrea y destellos de duda. ¿Y si los Castillo ofrecían alguna compensación económica irrechazable? ¿Y si amenazaban con represalias que podrían afectar no solo a él, sino también a quienes lo estaban ayudando? Peor aún, ¿y si de alguna manera lograban arrebatarle legalmente a Fulgor? «No te preocupes», le aseguró a Fulgor mientras preparaba la cena. «No importa lo que digan o lo que ofrezcan, tú te quedas conmigo». El perro, como si comprendiera la gravedad de la situación, mantuvo sus ojos fijos en Leobardo durante toda la noche, siguiéndolo de habitación en habitación con una devoción que reforzaba la determinación del hombre. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Un mal presagio, pensó Leobardo mientras conducía cuidadosamente por el camino descendente, ahora resbaladizo por la humedad. La despedida de Fulgor había sido particularmente difícil. El Golden parecía intuir que algo importante estaba sucediendo y había mostrado una reluctancia inusual a dejarlo partir. Martín ya lo esperaba en la cafetería, impecablemente vestido con un traje gris que contrastaba notablemente con la ropa casual de Leobardo. A su lado, una mujer joven de aspecto profesional que se presentó como Alejandra Cortés, representante de la Fundación de Protección Animal que apoyaba su caso. «Los Castillo traerán a su abogado principal y probablemente al hijo mayor, Javier», explicó Martín en voz baja. «El patriarca rara vez aparece personalmente en estas situaciones. Prefiere mantener cierta distancia estratégica. Sin embargo, cuando la puerta de la cafetería se abrió 30 minutos después, fue el propio Humberto Castillo quien entró, acompañado únicamente por un hombre de mediana edad con maletín de cuero que, presumiblemente, era su abogado. El propietario de Finca La Esperanza vestía con sobria elegancia ranchera, pantalón oscuro, camisa blanca impecable, chaqueta de piel fina y, a diferencia de su primera visita a la cabaña, ninguna ostentación innecesaria. Incluso su habitual expresión arrogante parecía cuidadosamente modulada
hacia algo más cercano a la cordialidad profesional. Los saludos fueron breves, formales, carentes de la hostilidad abierta que Leobardo esperaba. Una vez acomodados y servido el café, fue el abogado de los Castillo quien tomó la palabra. «Agradecemos esta oportunidad de diálogo», comenzó con tono conciliador. «Mi cliente reconoce que esta situación se ha intensificado innecesariamente y busca una resolución que satisfaga a todas las partes involucradas». Martín asintió cortésmente, manteniendo una expresión neutra. «Nos complace escuchar eso», respondió. «¿Qué propone exactamente el señor Castillo?». Humberto Castillo se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando directamente a Leobardo por primera vez. «Profesor Mendoza, seré directo». Su voz era medida, casi amistosa. «Esta disputa no beneficia a nadie. Los periódicos exageran, las redes sociales distorsionan. La verdad siempre es más compleja». Hizo una pausa como esperando alguna reacción, pero Leobardo simplemente mantuvo su mirada en silencio. «Fulgor es un ejemplar excepcional, con un linaje valioso», continuó Castillo. «Fue un error grave lo que ocurrió con él. Un empleado tomó decisiones por cuenta propia, sin mi autorización. Ha sido despedido, por supuesto. ¿Un empleado abandonó a su perro campeón para morir atado a un árbol sin consultarle?», intervino Alejandra con evidente escepticismo. Castillo le dirigió una mirada brevemente irritada antes de componer nuevamente su expresión. La enfermedad de Fulgor requería tratamientos costosos, decisiones difíciles. Este empleado, en un intento equivocado de ahorrarnos sufrimiento, actuó por su cuenta. Hizo un gesto desestimativo con la mano, como apartando un tema desagradable. «Pero no estamos aquí para hablar del pasado, sino del futuro». Su abogado extrajo algunos documentos del maletín y los deslizó por la mesa. «Finca La Esperanza está dispuesta a compensar generosamente al profesor Mendoza por sus cuidados y atenciones», explicó. 50,000 pesos, más el reconocimiento público de su labor humanitaria. A cambio, solicitamos la devolución de Fulgor y el retiro de todas las acusaciones legales». Leobardo miró el cheque, sintiendo una extraña mezcla de indignación y casi diversión. Era una suma considerable para alguien con sus modestas necesidades, pero enteramente insuficiente para lo que pretendían comprar. «¿Y qué pasará con Fulgor si regresa con ustedes?», preguntó finalmente, levantando la mirada hacia Castillo. El ranchero se permitió una pequeña sonrisa, como si la pregunta fuera exactamente la que esperaba. «Recibirá el mejor cuidado veterinario disponible. Tenemos especialistas contratados. Su enfermedad puede controlarse con el tratamiento adecuado. ¿Y después? Cuando los tratamientos se vuelvan demasiado costosos o cuando ya no le sea útil para reproducción o exhibición». Un destello de irritación cruzó el rostro de Castillo, rápidamente suprimido. «Profesor, creo que tiene una imagen equivocada de nosotros. Finca La Esperanza es reconocida internacionalmente por sus estándares de excelencia. Nuestros animales son tratados con el mayor respeto, tan respetados que uno terminó abandonado en el bosque, muriendo lentamente», replicó Leobardo con voz tranquila pero firme. Se produjo un silencio tenso. Martín aprovechó la pausa para intervenir profesionalmente. «Apreciamos la oferta, pero me temo que debemos declinarla», dijo, recogiendo los documentos sin abrirlos y devolviéndolos. «Mi cliente ha desarrollado un vínculo significativo con el animal. Además, el proceso de adopción legal ya está en marcha, con evidencia documentada del abandono y maltrato previo». El abogado de Castillo frunció el ceño, claramente descontento con el giro de la conversación. «Si insisten en continuar por la vía legal, deben saber que Finca La Esperanza cuenta con documentación completa de propiedad, registro genealógico y certificados de pedigrí. Además, el perro tiene un microchip registrado a nombre de mi cliente. Microchip que curiosamente no fue detectado en la exploración veterinaria», apuntó Alejandra. «Y la ley es clara respecto al abandono. Constituye una renuncia efectiva a los derechos de propiedad sobre el animal, especialmente cuando hay evidencia de negligencia y maltrato». Por primera vez, Humberto Castillo pareció perder ligeramente su compostura estudiada. Una vena pulsó visiblemente en su sien y sus dedos se tensaron alrededor de la taza de café. «Parece que están decididos a convertir esto en un espectáculo público», dijo con voz controlada pero fría. «Una lástima».
Esperaba que pudiéramos resolver este asunto como personas razonables. Se produjo un silencio cargado de tensión. Afuera, los primeros relámpagos iluminaron el cielo cada vez más oscuro, seguidos por el rumor distante del trueno. Finalmente, Leobardo habló, su voz tranquila contrastando con la atmósfera cargada. «Señor Castillo, no busco confrontación ni publicidad. Solo quiero lo mejor para Fulgor». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo encontré muriendo, abandonado como si fuera un objeto desechable. Lo curé, le devolví la salud y la alegría, y él me devolvió algo que ni siquiera sabía que había perdido. Compañía, propósito, la capacidad de conectar de nuevo». Sus ojos se encontraron con los de Castillo, firmes pero no hostiles. «No se trata de dinero, se trata de hacer lo correcto. Fulgor ahora tiene un hogar donde es amado por lo que es, no por su pedigrí o su valor comercial. Es feliz, está seguro. Y merece seguir así». Un silencio prolongado siguió a sus palabras. El abogado de Castillo parecía incómodo, mirando alternadamente a su cliente y a los documentos rechazados. Alejandra y Martín intercambiaron miradas cautelosamente optimistas. Entonces, algo inesperado ocurrió. Humberto Castillo, el poderoso patriarca acostumbrado a salirse siempre con la suya, dejó escapar un suspiro profundo, casi imperceptible. Por un instante, tan breve que Leobardo después se preguntaría si lo había imaginado, una expresión de genuina tristeza cruzó su rostro curtido. «Mi nieta adoraba a ese perro», dijo finalmente, con voz ligeramente más suave. «Fue ella quien escogió su nombre, Fulgor, porque su pelo brillaba como el oro bajo el sol». Nadie interrumpió, sorprendidos por este giro personal en la conversación. «Cuando enfermó, los veterinarios nos dijeron que el tratamiento sería largo, costoso, sin garantías de éxito», continuó Castillo, mirando hacia la ventana donde la lluvia comenzaba a golpear con fuerza. «Decidí que lo mejor era sacrificarlo humanamente, evitarle sufrimiento innecesario. Di la orden a mi capataz». Hizo una pausa, su expresión ahora sombría. «Pero él tomó su propia decisión. Dijo después que no pudo hacerlo, que prefirió darle una oportunidad a la naturaleza. Una excusa cobarde para evitar la responsabilidad». El silencio que siguió era diferente al anterior, menos tenso pero más profundo. Fue Leobardo quien finalmente lo rompió. «La naturaleza le dio esa oportunidad», dijo suavemente, «y Fulgor la aprovechó. Es un luchador, se aferró a la vida con cada fibra de su ser y ahora está sanando, cada día más fuerte». Castillo lo miró largamente, como evaluándolo desde una nueva perspectiva. ¿Realmente está mejorando? ¿Su condición renal? La doctora Vázquez dice que es notable su progreso. La combinación de tratamiento convencional y las hierbas medicinales que le administro parece estar funcionando. Nunca estará completamente curado, pero puede tener una vida larga y digna con los cuidados adecuados. Algo cambió sutilmente en la expresión de Castillo. Un imperceptible relajamiento de los hombros, una pequeña suavización alrededor de los ojos. «Mi nieta lloró durante semanas», dijo más para sí mismo que para los presentes. «No quiso otro perro, dijo que ninguno podría reemplazar a Fulgor». El abogado de Castillo parecía confundido por el giro de la conversación, lanzando miradas incómodas a su cliente. Martín, sin embargo, observaba atentamente, reconociendo el momento crucial que se estaba desarrollando. La tormenta afuera se intensificaba. Relámpagos iluminaban intermitentemente la cafetería, seguidos de truenos cada vez más cercanos. Parecía un reflejo perfecto de la tempestad emocional que se desarrollaba en su interior. Finalmente, Humberto Castillo hizo un gesto a su abogado, quien extrajo un nuevo documento del maletín y lo colocó sobre la mesa. «Una última propuesta», dijo Castillo, su voz nuevamente firme, pero sin la arrogancia anterior. «Finca la esperanza, renuncia formalmente a todos los derechos sobre Fulgor. A cambio solicitamos visitas ocasionales. Mi nieta necesita saber que está bien, necesita despedirse adecuadamente». Leobardo miró el documento, luego a Martín, quien asintió casi imperceptiblemente. Era un gesto inesperado, un compromiso que nadie había anticipado. «Las visitas tendrían que ser en mis términos», respondió Leobardo después de un momento. «En la cabaña, donde Fulgor se siente seguro.
y solo si él se muestra cómodo con ellas. Por supuesto, asintió Castillo. Sería solo mi nieta, Mercedes, y yo. Nadie más. Martín revisó cuidadosamente el documento antes de pasárselo a Leobardo. Es un acuerdo de renuncia de derechos legítimo, confirmó. Incluye el reconocimiento de la adopción y prohíbe cualquier reclamo futuro sobre Fulgor. Con un suspiro profundo, Leobardo tomó el bolígrafo que le ofrecía Alejandra y firmó. Castillo hizo lo mismo, y ambos abogados añadieron sus firmas como testigos. Cuando salieron de la cafetería, la tormenta había amainado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. El cielo comenzaba a despejarse, permitiendo que algunos rayos de sol atravesaran las nubes dispersas. Un arco iris se formaba lentamente en el horizonte. Un símbolo apropiado, ¿no cree?, comentó Castillo siguiendo la mirada de Leobardo hacia el fenómeno multicolor. Después de la tormenta, siempre llega la calma. Se despidieron con un apretón de manos formal pero sincero. No eran amigos, ni lo serían nunca, pero habían encontrado un terreno común en el bienestar de un ser que ambos, a su manera, valoraban. Mientras regresaba a su cabaña, Leobardo sentía una mezcla compleja de emociones. Alivio, triunfo, una extraña empatía hacia el hombre que había comenzado como su adversario, y sobre todo, una impaciencia casi infantil por reunirse con Fulgor y compartir la buena noticia. El Golden lo recibió como siempre, con entusiasmo desbordante, ladridos alegres y una cola que se agitaba con tanta fuerza que parecía a punto de desprenderse, pero había algo más en su comportamiento esta vez, una intuición casi sobrenatural, como si de alguna manera supiera que algo fundamental había cambiado. «Es oficial, amigo», le dijo Leobardo, arrodillándose para abrazar el cuerpo cálido y vibrante del perro. «Eres mío, legalmente, para siempre». Fulgor respondió lamiendo su rostro con entusiasmo, sus ojos ámbar brillando con lo que parecía ser comprensión perfecta. Esa noche, sentados en el porche, contemplando las estrellas que emergían tras las nubes dispersas, Leobardo reflexionó sobre los extraños giros del destino. Cómo un encuentro fortuito en el bosque había desencadenado una cadena de eventos que transformaron no solo su vida, sino también la de muchos otros. Incluso la de Humberto Castillo, un hombre que había aprendido, quizás por primera vez, que algunas cosas simplemente no podían comprarse o controlarse. «Tendremos visitas pronto», le comentó a Fulgor, rascando detrás de sus orejas. «Una niña que te quería mucho. Creo que te gustará verla y a ella le hará bien verte tan recuperado». El Golden ladeó la cabeza, como considerando la información, antes de apoyar su hocico sobre la rodilla de Leobardo con un suspiro contento. La tormenta había pasado. El camino por delante, aunque no exento de desafíos, la enfermedad de Fulgor requeriría atención constante y la adaptación a las visitas ocasionales sería un ajuste para ambos. Parecía más claro, más prometedor que nunca. El invierno cedió gradualmente su dominio sobre la Sierra Madre. Primero fueron los brotes tímidos en las puntas de las ramas desnudas, luego el canto renovado de pájaros migratorios regresando de tierras más cálidas, y finalmente el estallido de colores cuando flores silvestres comenzaron a salpicar los claros del bosque, como si un pintor invisible hubiera decidido que era hora de despertar el lienzo adormecido de la naturaleza. La cabaña de Leobardo, antes un refugio de soledad voluntaria, se había transformado sutilmente con el paso de las estaciones. Las visitas mensuales de Mercedes, la nieta de Castillo, habían integrado una nueva dinámica a su existencia. La niña de 10 años, inicialmente tímida y reservada, había florecido en su presencia, mostrando una curiosidad insaciable por la vida en el bosque y un amor incondicional hacia Fulgor, que el perro correspondía con entusiasmo genuino. Aquella mañana de primavera, mientras Leobardo preparaba chocolate caliente para la inminente visita, observaba a Fulgor a través de la ventana. El Golden corría por el claro frente a la cabaña, persiguiendo mariposas con la alegría despreocupada de quien ha olvidado completamente el sufrimiento pasado. Su pelaje, más dorado y brillante que nunca, resplandecía bajo el sol matutino como si absorbiera y reflejara cada rayo. «Has recorrido un largo camino, amigo», murmuró para sí mismo, sonriendo ante la vitalidad del animal. El sonido distante de un motor anunció la llegada de los visitantes. Fulgor se detuvo inmediatamente,
orejas alertas, antes de lanzar un ladrido alegre y correr hacia el sendero. El vínculo que había desarrollado con Mercedes era algo que Leobardo nunca hubiera anticipado. Una conexión pura, libre de complicaciones adultas, basada simplemente en amor mutuo y aceptación. El vehículo que emergió entre los árboles no era la habitual camioneta de Castillo, sino un modesto sedán conducido por una mujer que Leobardo reconoció como Lucía, la madre de Mercedes. Era la primera vez que ella acompañaba a su hija, habitualmente escoltada por su abuelo o algún empleado de confianza de la finca. Mercedes saltó del auto antes de que se detuviera completamente, corriendo hacia Fulgor con brazos abiertos. El perro la recibió con entusiasmo desbordante, saltando a su alrededor, ladrando alegremente, permitiendo que la niña enterrara su rostro en su pelaje dorado. «¡Fulgor! ¡Te extrañé tanto!», exclamaba Mercedes, riendo mientras el perro lamía su cara. «Mira lo fuerte que estás, mira lo hermoso que te ves». Leobardo se acercó a paso tranquilo, intercambiando un saludo cortés con Lucía, quien observaba la escena con una sonrisa nostálgica. «Gracias por permitir estas visitas, profesor», dijo ella extendiendo su mano. «Han significado mucho para Mercedes». «El placer es mutuo», respondió Leobardo sinceramente. «Fulgor espera estos días con tanta anticipación como su hija. Creo que puede sentir cuando se acerca la fecha». La mañana transcurrió plácidamente. Mercedes y Fulgor exploraron los alrededores de la cabaña bajo la supervisión distante de Leobardo, quien les permitía la libertad suficiente para fortalecer su vínculo. La niña había traído una pequeña cámara fotográfica, regalo reciente por su cumpleaños, y documentaba entusiastamente cada momento compartido con su amigo canino. Mientras tanto, Leobardo y Lucía conversaban en el porche, disfrutando del chocolate caliente y de la tranquilidad del bosque primaveral. Había una formalidad inicial entre ellos, el vestigio natural de la confrontación pasada entre familias, pero gradualmente fue cediendo a una conversación más relajada. «Mi padre ha cambiado desde que todo esto sucedió», comentó Lucía observando a su hija jugar con Fulgor a lo lejos. «Es sutil, pero quienes lo conocemos bien podemos notarlo. Creo que fue la primera vez en décadas que no consiguió algo que quería mediante dinero o influencia». Leobardo asintió comprendiendo. A veces necesitamos esos recordatorios de que hay cosas más importantes que el control o la posesión. «Ha comenzado a apoyar un programa de rescate animal en el municipio», continuó ella. «Anónimamente, por supuesto. El orgullo Castillo tiene sus límites». Ambos sonrieron ante la ironía. «Y ha prohibido completamente la práctica de deshacerse de animales enfermos», añadió Lucía eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Ahora todos reciben tratamiento, sin importar el costo». Leobardo contempló esta información, sintiendo una satisfacción tranquila. A veces el bien surgía de las circunstancias más improbables. Al mediodía, compartieron un almuerzo sencillo pero abundante. Quesadillas, frijoles caseros y frutas frescas que Leobardo cultivaba en su pequeño huerto. Mercedes entretenía a todos con historias de la escuela y sus planes para convertirse en veterinaria cuando sea grande. Fulgor permanecía a su lado, atento a cada palabra, ocasionalmente recibiendo trozos discretos de queso que la niña deslizaba bajo la mesa cuando creía que nadie miraba. Fue durante el postre cuando Lucía introdujo el tema que, aparentemente, era el verdadero propósito de su visita. «Profesor, hay algo que quería proponerle», comenzó con cierta cautela en su voz. «Es sobre Mercedes y sus estudios». Leobardo levantó una ceja interrogante, intrigado. «Mi hija siempre ha mostrado interés por la naturaleza, los animales, la vida salvaje», continuó. «Pero desde que comenzaron estas visitas, esa pasión se ha intensificado. Constantemente habla de vivir como el profesor Mendoza, estudiar las plantas, conocer el comportamiento animal, escuchar lo que el bosque tiene que decir, como ella lo expresa». Leobardo sonrió, lanzando una mirada afectuosa hacia Mercedes, quien jugaba con Fulgor en el jardín, ajena a la conversación adulta. «Es una niña extraordinariamente perceptiva», comentó. «Tiene el don de la observación genuina, algo raro en estos tiempos de distracciones constantes». Lucía asintió, visiblemente complacida por el reconocimiento. «Lo que quería preguntarle es,
Hizo una pausa, como reuniendo valor. ¿Consideraría darle clases? No formales necesariamente, tal vez una especie de tutoría durante las vacaciones escolares, sobre botánica, ecosistemas, lo que usted considere apropiado para su edad. La propuesta tomó a Leobardo por sorpresa. Hacía años que había dejado atrás la enseñanza, desencantado por la rigidez académica, la burocracia institucional, los estudiantes más interesados en calificaciones que en conocimiento real. «No soy exactamente el tipo de profesor que su padre aprobaría para su nieta», respondió finalmente con una sonrisa irónica. «Mi pedagogía es poco convencional». «Es exactamente por eso que se lo pido», respondió Lucía con inesperada firmeza. «Mercedes necesita algo diferente, algo real. Los mejores colegios privados y tutores tradicionales le han dado una educación excelente, pero lo que ha aprendido aquí, con usted y con Fulgor, sobre conexión, sobre responsabilidad, sobre vida, eso no se encuentra en ningún plan de estudios». Leobardo contempló la propuesta en silencio. La idea de compartir su conocimiento, de transmitir su pasión por el mundo natural a una mente joven y receptiva, despertaba en él sensaciones que había creído olvidadas. El entusiasmo del educador, la satisfacción de encender la chispa de la curiosidad en otro ser. «Necesitaría pensarlo», dijo finalmente. «Ha pasado mucho tiempo desde que enseñé formalmente, y mi estilo de vida no es exactamente adecuado para...» «Podríamos construir una pequeña cabaña auxiliar», interrumpió Lucía, evidentemente preparada para sus objeciones. «Para las visitas de estudio. No alteraría su privacidad, y Mercedes comprende perfectamente los límites y el respeto que este lugar merece». Antes de que Leobardo pudiera responder, Mercedes regresó corriendo al porche, con Fulgor trotando alegremente tras ella. Sus mejillas estaban sonrojadas por la actividad física, sus ojos brillantes de emoción. «¡Profesor!», exclamó. «Fulgor y yo encontramos un nido de pájaros, pero no nos acercamos demasiado, solo observamos desde lejos como usted me enseñó». «Excelente decisión», la felicitó Leobardo. «¿Pudiste identificar la especie? Creo que son cardenales. El macho tiene ese color rojo intenso, como en el libro que me mostró la última vez». Leobardo intercambió una mirada significativa con Lucía. La niña había retenido perfectamente las breves lecciones informales que él había impartido durante sus visitas anteriores. Sus ojos reflejaban una sed genuina de conocimiento, una curiosidad que merecía ser nutrida adecuadamente. «¿Sabes, Mercedes?», dijo, tomando una decisión repentina. «Tu madre y yo estábamos hablando sobre la posibilidad de que vengas a aprender más sobre el bosque durante tus vacaciones, como una estudiante especial». El rostro de la niña se iluminó con una alegría tan pura que disipó cualquier duda restante en la mente de Leobardo. «¿Lo dice en serio?», preguntó, su voz casi un susurro de incredulidad. «¿Podría aprender todo sobre plantas medicinales y animales y cómo vive el bosque?» «Todo eso y más», asintió Leobardo. «Pero sería un estudio serio, con observaciones, notas de campo, lecturas». «Haré todo lo que diga», prometió Mercedes, prácticamente saltando de entusiasmo. «Seré la mejor estudiante que haya tenido». Fulgor, contagiado por la excitación de la niña, ladró alegremente, moviendo su cola con entusiasmo desmedido. Leobardo no pudo evitar reír ante la escena. «Entonces está decidido», declaró. «Comenzaremos este verano con tu primer curso, Introducción a la vida del bosque». Las siguientes horas pasaron entre planes animados y sueños compartidos. Mercedes quería saberlo todo. ¿Qué libros debería leer para prepararse? ¿Qué equipo necesitaría? ¿Si podría traer su microscopio portátil? ¿Si Fulgor participaría en las clases? «Por supuesto», había asegurado Leobardo, «es el mejor guía del bosque que conozco». Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, la tristeza habitual que acompañaba estas separaciones estaba mitigada por la promesa del reencuentro próximo y prolongado. Mercedes abrazó a Fulgor con especial intensidad, susurrándole al oído promesas de aventuras futuras. Mientras el auto se alejaba por el sendero, Leobardo y Fulgor permanecieron inmóviles en el porche, observando hasta que el vehículo desapareció entre los árboles. El silencio del bosque volvió a envolverlos, pero ya no era el silencio de la soledad, era el silencio compartido de quienes han encontrado su lugar y su propósito. «Parece que nuestra pequeña familia crece, amigo»,
dijo Leobardo acariciando la cabeza de Fulgor. ¿Quién lo hubiera imaginado, eh? De ermitaño solitario a profesor otra vez. Y todo gracias a ti. El Golden lo miró con esos ojos profundos y sabios que parecían comprender cada palabra, cada emoción. Luego, con un ladrido jubiloso, echó a correr hacia el claro, invitando a su compañero humano a seguirlo en una carrera espontánea. Leobardo, riendo como no lo había hecho en décadas, aceptó la invitación. Mientras corría tras la silueta dorada que se deslizaba entre árboles y arbustos, sintió una claridad cristalina, una certeza absoluta. El camino que había comenzado aquella noche oscura en el bosque, cuando encontró a un ser abandonado atado a un árbol, había sido exactamente el que necesitaba recorrer. No solo había salvado a Fulgor, Fulgor lo había salvado a él. Juntos habían redescubierto lo que realmente importa: la conexión, el propósito compartido, la capacidad de transformar el dolor en crecimiento. Y ahora, ese círculo de sanación se expandía, incluyendo a una niña cuya vida sería para siempre enriquecida por la sabiduría del bosque y la lección más importante de todas, que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, puede surgir un nuevo comienzo, tan brillante y prometedor como el resplandor dorado de un amanecer sobre las montañas. Aquella noche, sentados bajo un cielo estrellado, hombre y perro contemplaron el horizonte infinito con la tranquila satisfacción de quienes han encontrado su lugar en el mundo. No sabían qué nuevas aventuras, desafíos o alegrías les traería el futuro, pero tenían la certeza de que los enfrentarían juntos, con la fuerza que solo otorga el amor incondicional. Y en ese momento perfecto, mientras Fulgor apoyaba su cabeza sobre la rodilla de Leobardo y el viento susurraba secretos ancestrales entre las hojas, el ermitaño comprendió la paradoja más hermosa de todas. A veces, el camino hacia la verdadera libertad comienza con un acto de entrega, y el mayor acto de independencia puede ser, precisamente, permitir que otro ser se vuelva indispensable en nuestra vida. El bosque, testigo silencioso de su transformación compartida, parecía susurrar aprobación mientras las estrellas brillaban como promesas en el cielo nocturno. Y así, bajo el manto protector de la noche serrana, Fulgor y Leobardo descansaban, cada uno guardián del corazón del otro, cada uno hogar del otro, en una simbiosis perfecta que trascendía palabras y especies. Un recordatorio viviente de que las segundas oportunidades, cuando se abrazan con valor y apertura, pueden conducirnos a horizontes que jamás habríamos imaginado posibles. La vida, como el bosque mismo, siempre encuentra la manera de regenerarse, de transformar cicatrices en nuevos brotes de esperanza. Y en ese silencioso entendimiento mutuo, en esa certeza compartida, ambos encontraron finalmente la paz que, sin saberlo, habían buscado toda su vida. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.